Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por participar en este webinar para profesionales en salud, denominado Salud Femenina y Riesgo Cardiovascular. Mi nombre es Paula Díaz y les quería comentar que esta actividad es patrocinada por Aceite Capullo y sus marcas Capullo Plus, Capullo Soya y Capullo Girasol. Estos son aceites vegetales elaborados por la empresa Inulasa a partir de ingredientes de primera calidad y con beneficios pues asociados a su valor nutritivo. Antes de empezar, bueno, queríamos pues hacer una actividad y aquí les quería compartir, un segundo, les quería compartir pues para realizar una dinámica este link que pues en estos momentos va a ser compartido en el chat. Y pues invitarlos a que respondan pues esa pregunta. De hecho, la pregunta, si lo pudieron ver, es ¿cuál aceite acostumbra utilizar en casa? Entonces, los pedimos por favor a los participantes que se animen a responder cuál es el aceite que se acostumbra a utilizar en casa. Bueno, por ahora tenemos soya, en su mayoría. Vamos a ver qué más. Sí, les agradecemos que las respuestas las puedan pues ingresar en el link que se les pasó en el chat. Vamos a ver. Aquí que han respondido, sí, también. Perfecto. De las respuestas, en su mayoría pues está soya, girasol, ¿verdad? Oliva. Y bueno, de estos aceites que mencionaron, pues el de soya, ¿verdad? También mencionaron el de maíz, el capullo, usualmente también ahí pusieron el del capullo, girasol o maíz. Bueno, capullo tiene 3 variedades de aceites. El capullo plus, denme un segundo para aquí nada más. El capullo plus, que es un aceite de soya con ácidos grasos esenciales DHA y EPA. El capullo soya, ¿verdad? Con aceite de soya mayoritariamente poliinsaturado con omega 3 y el aceite de girasol, ¿verdad? Mayormente poliinsaturado. Además de soporte de grasas poliinsaturadas, las 3 presentaciones del aceite capullo son buena fuente de vitamina E, ¿verdad? Ya que aproximadamente una cucharada aporta entre un 20 y un 30% de las necesidades diarias de este micronutriente. Y bueno, les quería comentar también, pues, agradecerles a todas las personas que se están uniendo en este momento por acompañarnos el día de hoy y que estaremos regalando al final de este webinar maletines con productos Capullo. Entonces, en unos minutos iniciaremos en el webinar de salud femenina y riesgo cardiovascular. Esperamos pues que esta actividad sea de gran interés y que todos podamos aprender un montón. Ahora sí, vamos a empezar. Entonces, antes de iniciar, quería pues presentar a la expositora de esta noche, ¿verdad? Con su tema de salud femenina y riesgo cardiovascular, a cargo de la doctora Adriana Herrera. Bueno, la doctora Herrera es licenciada en nutrición de la Universidad de Costa Rica, cuenta con un máster en nutrición y metabolismo y un máster también en educación terapéutica. La doctora Herrera además posee una certificación con manejo nutricional de la mujer con síndrome de ovario poliquístico de Estados Unidos y un posgrado en el manejo de estrés, ansiedad y emociones de la Universidad Complutense de Madrid. Y además es profesora universitaria. En caso de alguna consulta y pregunta, les agradecemos que las escriban en el icono de Q&A, ¿verdad? De preguntas y respuestas, para que al final, pues la doctora Herrera nos ayude a responderlas. Entonces, a continuación los dejo con la doctora Adriana Herrera y el tema de
salud femenina y riesgo cardiovascular. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy nada más aquí para compartirles la presentación. Perfecto. Un momentito. Ok. Nada más déjame, no sé por qué no. Ya la dejaste de compartir, ¿verdad? Sí, yo dejé de compartir la mía. Ajá. Aquí está. Súper. Ok, listo. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para mí es un placer estar hablando hoy de este tema. Si gustan, pueden ir anotando preguntas en el chat y las podemos ir haciendo al final sobre la presentación. Veo que en el chat la mayoría son mujeres, así que esto es un tema que nos concierne a todos. Si somos profesionales en la salud, pienso que el tema de salud femenina y de estas diferencias metabólicas, funcionales que tenemos, siempre van a ser de gran ayuda. Bueno, ahí que ya empezaron las preguntitas en el chat. Ok, no sé por qué no me está pasando. Ok. Nutrición femenina y salud femenina o nutrición y salud femenina, realmente considero que hay cierta deuda que tiene la ciencia y la investigación para con nosotras, y ahora vamos a ver que este tema en salud cardiovascular, nutrición, estilos de vida, sí hay una gran faltante, hay algunas confusiones que se deben de hacer, y es que nosotras en las diferentes etapas de nuestra vida tenemos ciclos hormonales diferentes, tenemos reacciones fisiológicas diferentes y esto muchas veces, por supuesto, que hacen que las investigaciones sean un poco más difíciles, y normalmente nosotros tenemos recomendaciones de salud que son muy generales y carecemos de recomendaciones de salud específicas para mujeres. Entonces, los problemas de salud que normalmente las mujeres hablamos muchas veces se vuelven un tabú, ¿verdad? Como es un tabú a veces hablar de la menstruación o de resequedad vaginal, pero también temas como nuestra salud cardiovascular, pensamos que eso es tema de hombres, y no porque sea tema de, o sea, no por una cuestión de género, sino porque las mujeres normalmente solemos cuidarnos más y todo, y la historia que oímos del diabético mal controlado, del infarto, suelen ser en hombres. Entonces, de hecho, muchos, incluso de profesionales en la salud, tienen la idea de que la salud cardiovascular y los problemas de cardiovasculares son más frecuentes en hombres, y ahora, bueno, vamos a ver un poquitito de lo que les estoy hablando. No sé por qué no me pasa la presentación. Gracias. Como les decía, el ciclo de la vida femenina conlleva diferentes etapas hormonales. Una de ellas es el ciclo de la vida. Digamos, hormonalmente nosotros nos dividimos en infancia, fertilidad y madurez. Son dos grandes etapas muy diferentes entre sí. La infancia, ese desarrollo de el niño o la niña recién nacido, los 2 primeros años de vida, la formación de sus funciones metabólicas, su programación metabólica, el entrar a la etapa preescolar, la niñez, son muy parecidas entre sí, pero este evento tan diferente que llega en la pubertad, que inaugura la etapa fértil de la mujer, que es la menstruación, hace que todo vaya a ser muy diferente entre hombres y mujeres en esta etapa. La fertilidad empieza con la menarca o primera menstruación y finaliza con la menopausia, que cuando hablamos de que una mujer está posmenopáusica o tiene la menopausia es porque hay un año en que la mujer ya no está menstruando, ha pasado un año. La transición, cuando vamos cambiando hormonalmente, los estrógenos van disminuyendo, hay cambios a nivel anímico, físico, eso se llama climaterio y es una etapa de transición.
Y después está la madurez, que va desde la menopausia a la muerte. ¿Ok? Entonces, en estos ciclos nosotros somos diferentes. Vean que estamos hablando de 3 grandes etapas que duran años, ¿verdad? La infancia puede durar de 10 a 16 años, la fertilidad podría durar 20, 40, ¿verdad? Perdón, 20 años normalmente, y la madurez dependiendo de la esperanza de vida, que en Costa Rica la esperanza de vida de una mujer es bastante elevada, incluso mayor a la de los hombres. Entonces, ¿qué les quería yo decir sobre salud cardiovascular y mujer? Le voy a leer este texto de este investigador, Saldal Criaga, que dice: la insuficiente concientización acerca de la amenaza que representa la enfermedad cardiovascular en una mujer conduce a una acción insuficiente. Y ahí nosotros como profesionales de la salud tenemos este tema muy en boca, una acción insuficiente. Y yo, esto, los últimos años que me he apasionado mucho por el tema, yo llegué a ver que cuando yo pensaba en nutrición en la mujer, siempre pensaba en embarazo. Lo único que yo hacía en nutrición en la mujer era diabetes gestacional, porque la verdad es que, bueno, tenía un embarazo, pero no había sido mamá, yo tuve una pérdida gestacional, no tuve lactancia, no conectaba tanto con el tema y no me gustaba. Cuando por cuestión de autoconocimiento propio empecé a investigar sobre cosas que me pasaban a mí, empecé a darme cuenta que yo caía en esta acción insuficiente como profesional de la salud, en lo que es el conocer la salud femenina y en todas las etapas de la vida, no solamente en el embarazo, porque en embarazo sí hay mucha investigación, pero ¿qué pasa con todo lo otro? Si hablamos de salud cardiovascular, este autor dice: miles de mujeres en el mundo podrían realizar acciones preventivas y no lo hacen. Como consecuencia, mueren de enfermedad cardiovascular o de un accidente cardiovascular innecesariamente. A pesar de los esfuerzos realizados, incluso en la actualidad, las mujeres están aún subdiagnosticadas, insuficientemente tratadas y subrepresentadas en los ensayos clínicos. De hecho, para esta presentación estuve leyendo algunos artículos publicados en revistas internacionales, donde hablan que el 20% de los estudios son los que tratan a la salud cardiovascular de la mujer como tal. Normalmente son estudios generalizados, muchos son hechos en hombres, por lo tanto hay un gran sesgo cuando hablamos de salud cardiovascular y mujer. Las mujeres tienen mayor frecuencia de cardiopatía de origen no sistémico. Esto es importante. Hay algunas patologías que son, o algunos tipos de patologías que son más frecuentes en hombres, pero otras. Las mujeres adultas mayores, o sea, que están en la etapa de madurez, en estas etapas que les hablé al principio, desarrollan insuficiencia cardíaca con función preservada. O sea, ya esto es un cambio en el diagnóstico, con todas las implicaciones y comorbilidades que esto significan, como hipertensión arterial, fibrilación articular y diabetes. Normalmente no se cuenta con terapias específicas para el tratamiento específico, valga la redundancia, por género. Solo el 20% de las investigaciones a nivel de cardiología van dirigidas específicamente a mujeres. Debido a factores psicológicos y sociales, incluyendo el componente de género, se ha visto que las mujeres en este subdiagnóstico o esta disminución de la sintomatología hace que se tengan sesgos, ¿verdad? Las mujeres son en muchas ocasiones subdiagnosticadas y sus síntomas considerados como no cardíacos, incluso por ellas mismas, ¿verdad? O sea, a un hombre le duele el corazón y ya él mismo está haciendo todo, perdón, aquí en los hombres presentes, pero todo un drama, y las esposas o las compañeras sentimentales o las hijas o la compañera de trabajo que está en ese momento hace el drama más grande, ¿verdad? Y tratan, en cambio la mujer podría decir: mira, o sea, tengo un poco de taquicardia, y lo puede decir: es que estoy nerviosa, es que
vivo con ansiedad. Esto es a lo que se refiere el autor en estos artículos. La fisiopatología de la enfermedad aterosclerótica en la mujer tiene características diferentes cuando se compara con el hombre, lo que puede explicar las diferencias en la forma de presentarse esta enfermedad y por lo tanto en ser tratados. Por ejemplo, la obstrucción coronaria y la enfermedad multivaso son más frecuentes en hombres, mientras que enfermedades coronarias no obstructivas y la enfermedad microvascular son más frecuentes en mujeres. Yo normalmente en mi anamnesis, cuando veía una diabetes tipo 2, decía, no, esta es más macrovascular. Y tenía este sesgo. ¿Ven a lo que me refiero? Por que no se le da tanta importancia. Este es un estudio lindísimo que se hace en Uruguay, ¿verdad? Sobre los conocimientos de estos riesgos cardiovasculares que hay en las mujeres uruguayas, ¿verdad? Entonces vean que aquí viene, bueno, verdadero está en azul y falso en anaranjado y el no se nos respondo en gris. ¿Piensan las mujeres que los hombres y mujeres tienen los mismos síntomas ante un ataque del corazón? La mayoría de mujeres piensan que sí es cierto y no es cierto. La probabilidad de que una mujer tenga una enfermedad del corazón aumenta después de la menopausia. Ahí el 62% de las mujeres sí lo saben. De hecho, normalmente el profesional de la salud también lo sabe. Y el 33% de las mujeres todavía no, un 5% no saben, no responden. Hombres sufren, ojo, hombres sufren más enfermedades del corazón que las mujeres. Un 57% de las mujeres pensaban que era verdadero y solo un 38% que no. Y las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en las mujeres. La mayoría piensan que no. De hecho, la mayoría, y esto no solo lo dice este estudio en Uruguay, lo dice también la OMS en el 2018, un estudio de prevención sobre enfermedad cardiovascular en la menopausia, que el cáncer sigue siendo percibido por las mujeres como el mayor problema de salud, ya que por algunos procesos de hiperestrogenia, ¿verdad? Del aumento de estrógenos que podemos tener tumores en algunas, digamos, mediados por estas hormonas, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de ovario, ya es otra patología, pero el cáncer de cuello de cervix, pues entonces pensamos que es nuestro principal problema de salud, ¿verdad? De hecho, vemos las campañas enormes sobre el cáncer de mama, lo cual está muy bien, ¿verdad? Llamar a la concientización, pero ¿por qué la enfermedad cardiovascular no? Mujeres por debajo de los 45 años y ciertos grupos étnicos no tienen suficiente comprensión o información de que la enfermedad cardíaca es la primera causa de muerte en la mujer. Incluso yo misma, yo siempre tenía la percepción de si yo no tengo todavía menopausia, son cosas por las que no me debo preocupar. Y eso no es cierto, porque incluso algunos de los trastornos de la vida fértil de la mujer pueden ser factores de riesgo para esta etapa de madurez. Muchas mujeres conocen acerca de los factores de riesgo en general, pero no reconocen sus propios riesgos, a pesar de que el 90% de las mujeres en etapa madura tienen un factor de riesgo coronario 1 o más. ¿Qué nos dicen los datos costarricenses? Vemos que la tendencia de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en población femenina en todas las edades en Costa Rica viene en aumento desde el 2020. Por aquí tiene alguna disminución, pero tenemos esa tendencia a aumentar. Estos son datos del 2020. En cuanto a la hipertensión arterial, que es uno de los factores de riesgo más predominantes, el Ministerio de Salud en el 2019 nos dice que la tasa promedio de 814.2 casos por 100.000 habitantes afecta más a las mujeres que a los hombres, con una tasa promedio de 314.7 casos por 100.000 en mujeres y 273.8 casos por hombres. Entonces vean la importancia de hacer este llamado a la población femenina. Vean como, si aquí vemos en anaranjado el sexo masculino, en rojo el sexo femenino, y la mortalidad en general de la población, vean que el sexo femenino tiene más mortalidad asociada a problemas de hipertensión que el sexo masculino. Entonces aquí hay otra de las razones que uno dice, wow,
y muchas veces la percepción que hay en la sociedad es al revés. El hombre tiene que cuidarse más, el hombre, como es más descuidado, está más propenso a accidentes cerebrovasculares, a accidentes cardíacos. Si vemos el estado nutricional según sexo del 2014 al 2017, vemos que aquí está por sexo femenino, masculino, son todas las edades. Pues si vemos, ¿verdad? Pues que hay, que del 2014 al 2017 hay una leve disminución, ¿verdad? En el infarto agudo de miocardio en el sexo masculino, pero vean lo que pasó con la mujer. Más bien hay una leve tendencia a aumentar. ¿Ok? Entonces, esto es importante, inclusive en la diabetes, ¿verdad? Y en otras enfermedades cardiovasculares. Resulta que uno diría, bueno, entonces todo se lo dejamos a la etapa de la madurez o posmenopausia. Pues no. ¿Qué pasa en esta etapa fértil? Recordemos las etapas de la vida: infancia, fertilidad y madurez. Y en la fertilidad, nosotros dentro de esta vida fértil, que no tiene nada que ver con el deseo de la mujer de ser mamá o no ser mamá, o si tuvo infertilidad, o si tú, o sea, hay un ciclo menstrual que nos une a todas y que está presente por muchos años de nuestra vida. O sea, no es solo, bueno, es que la mujer cuando quiere ser madre entre los 25 y 35 años y después de los 35 años, no, ahí está el ciclo menstrual, ahí están la ciclicidad de esas hormonas que hacen que nuestro comportamiento alimentario, nuestra salud mental, nuestra disposición a hacer ejercicio, que el ciclo menstrual influye muchísimo en el estilo de vida de las mujeres y en las decisiones a todo nivel que esta mujer va tomando. Sin embargo, nosotros vivimos en calendarios planos, ¿por qué no decirlo así? Sí, pues sí, fueron hechos por hombres, ¿verdad? Donde todos los días van a ser iguales. Y es que el hombre sí tiene, hormonalmente al menos, todos los días iguales, ¿verdad? Es cuando decimos nosotros, qué simples que son, o que nos quejamos, ¿por qué no pueden hacer dos cosas a la misma vez? ¿O por qué no tienen este pico hormonal que nosotros tenemos de estrógenos que nos hace ser más creativas, poder dar más? Pero ojo, también hay una parte de un ciclo menstrual que la mujer debería estar más tranquila, más calmada, interiorizar más, ¿ok? Entonces, en estas etapa fértil tenemos dos grandes ciclos, que es el ciclo menstrual, que conlleva un ciclo ovárico y un ciclo endometrial, ¿verdad? Donde ahora vamos a ver esta imagen agrandada, que esto pasa todos los meses. Y hay otro ciclo hormonal que es mucho más grande, que incluso si pasan algunos eventos, también condiciona la salud cardiovascular de la mujer a posteriori, que es el embarazo. El embarazo normalmente es un ciclo de 3 años que empieza desde el día 1, la primera menstruación, y en esa ovulación hubo una fecundación. Este ciclo va a terminar para la mujer, es diferente en el bebé, ¿verdad? O el nuevo ser que se creó, pero para la mamá termina 2 años después, cuando se termina lactancia. Ahí pueden aparecer problemas, por supuesto. Puede haber diabetes gestacional, puede haber un aumento de peso o un no aumento de peso asertivo en el embarazo, que puede condicionar tanto la salud cardiovascular de la madre, del hijo, pero de la madre también, o de la hija. En este ciclo menstrual, muy rápidamente, nosotros lo empezamos el día 1. Y aquí entonces, y esto es súper importante porque ahí vi que la primera pregunta que tiraron en el chat es síndrome ovario poliquístico, díganos el protocolo. Bueno, esta no es una charla sobre síndrome ovario poliquístico, sino sobre la salud femenina y la salud cardiovascular. Pero es muy importante que uno tiene que entender el ciclo menstrual y las variaciones en cuanto a hormonas para después poder entender los trastornos de la vida fértil, los trastornos metabólicos, ¿verdad? Y uno de esos, o el más importante o el que más conocemos, es el síndrome ovario poliquístico. Entonces nosotros tenemos una primera etapa que es la menstruación, ¿verdad? Normalmente 7 días, ¿verdad? Que la menstruación es como el signo externo del ciclo. Es como un latido del corazón. Esa menstruación nos dice mes a mes que hay algo que está funcionando bien o que hay algo que hay que
ponerle atención, ¿verdad? Porque no es solamente que haya un sangrado o la ausencia de este, sino que son los trastornos, cuánto dura ese sangrado, si fue doloroso, si no fue doloroso, qué es una menstruación saludable, ¿ok? Después de la menstruación seguiría la etapa proliferativa, ¿verdad? Donde aumentan los estrógenos y recuerden que estos estrógenos son cardioprotectores. Las hormonas no están ahí solas y están jugando ahí un papel solitario, sino recuerden que es un grupo hormonal. Con los estrógenos normalmente viaja la serotonina, con la también con los estrógenos mejoran la sensibilidad de la insulina. Recuerden que los estrógenos, su materia prima es el colesterol, entonces la formulación y el consumo de grasas que nosotros tenemos van a aumentar. A los estrógenos hay mucha gente que le tiene miedo porque hay muchos trastornos que son hiperestrogénicos, ¿verdad? Por ejemplo, la endometriosis, puede haber un trastorno de aumento de estrógenos, ¿verdad? Por el tejido endometriósico que lo va produciendo, o el exceso de tejido adiposo, ¿verdad? El tejido adiposo puede producir estrógenos, el desequilibrio entre esos estrógenos, incluso hay algunos tumores de tipo sexual que pueden ser producidos por un exceso de estrógenos o progesterona del cuerpo, ¿ok? Vean que después de la ovulación, que este sería como un buen momento para un buen momento para la mujer, porque esos estrógenos, además de que en este pico de ovulación, nos sentimos muy bien, podríamos llegar a quedar embarazadas, si así se desea. Es un momento en que la creatividad, la asertividad, el hambre disminuye porque hay mayor sensibilidad a la insulina. Recuerden que con los estrógenos también viaja la serotonina y la serotonina es un anorexígeno, ¿verdad? Nos disminuye el hambre. Es un buen momento, ¿ok? Pero después, en esta fase lútea, tiene que pasar esto, tienen que bajar los estrógenos y tiene que subir al mismo tiempo la progesterona, que es una hormona que nos va a dar mucha calma. Si hay gestación es progesterona, es progestación. Y bueno, aquí hay un montón de trastornos, ¿verdad? Hay muchas mujeres que tienen el pico de estrógenos junto con la progesterona. No puede, o digamos, pueden eliminar estrógenos, pero los metabolitos de esos estrógenos quedan en el torrente sanguíneo y tienen consecuencias. También están las mujeres que no ovulan, entonces los estrógenos se producen porque se producen en el ovario, se produce adrenal en el tejido graso, en los adipocitos, pero la progesterona es más ligada a la ovulación. Entonces, en síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, podríamos tener ciclos anovulatorios o algunos ciclos en los que sí hay ovulación y hay menstruación y otros no. Y esto va a interferir en el estado general de la mujer en la salud. El ciclo menstrual no es casualidad que esté del todo bien. En el ciclo menstrual, así como tenemos nutrientes críticos en el embarazo, nosotros tenemos nutrientes críticos en la vida fértil de una persona. Por ejemplo, los alimentos fuentes de hierros como las carnes, los frijoles, algunos tipos de vegetales que puedan contener hierro es muy importante. Además, su consumo, la absorción, que la salud intestinal esté adecuada para que este hierro se pueda absorber, que no haya interferencia de nutrientes, ¿verdad? Pueden haber diferentes tipos de deficiencias de hierro, incluso como lo hay diferentes tipos de anemias, ¿verdad? Que pueden interferir. La deficiencia de hierro puede ocasionar sangrados muy abundantes y esos interfieren con la calidad de vida de una mujer menstruante y esto pasa por 20 años durante todos los meses. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a conocer de esto para ayudar a nuestras pacientes mujeres en eso? ¿Verdad? Alimentos fuentes de antioxidantes como la vitamina C y el selenio, ¿verdad? Estos también participan por ejemplo, el selenio en lo que es el metabolismo de los carbohidratos, en la prevención de enfermedades
del metabolismo de carbohidratos, como la diabetes, resistencia a la insulina, etcétera. Alimentos fuentes de magnesio y cromo. El cromo también es un cofactor enzimático en muchas reacciones en el metabolismo de los carbohidratos, en la resistencia a la insulina. Y el magnesio, que además de también estar ahí para evitar resistencia a la insulina, el magnesio es cofactor en, en diferentes reacciones metabólicas, pero también recuerden que el magnesio es uno de los encargados de descontracturar el músculo. Entonces, cuando una mujer tiene dolores premenstruales y menstruales, muchas veces se debe a la deficiencia de magnesio que está en las espinacas, en el cacao, en los garbanzos, ¿verdad? O sea, sí se pueden también aumentar las fuentes de magnesio, incluso también en algunos casos es importante la suplementación. Alimentos fuentes de ácidos grasos omega 3. De aquí viene gran parte del control hormonal en la mujer. Recuerden que los tipos de grasas que estamos transformando en esos quimiolitrones son claves, ¿verdad? Para la producción asertiva hormonal que vamos a tener. Que si hay alimentos fuentes de omega 3 nos van a disminuir el índice glicémico de una comida, ¿verdad? De un tiempo de comida. Que los ácidos omega 3, además, la deficiencia de ácido graso omega 3 puede repercutirse en inflamación. ¿Ok? Y la inflamación es uno de los componentes de algunos trastornos metabólico-hormonales en la etapa fértil, que ahora vamos a ver uno de los principales, que es el síndrome ovario poliquístico. Alimentos fuentes de zinc, el omega 3 y la vitamina D, estos son, y el magnesio, si ustedes me ponen a decir, son como los directores de esta orquesta para que el ciclo menstrual vaya de una manera asertiva. A todo esto, los consensos y las guías que hay siempre nos van a decir el estilo de vida como medicina principal, ¿ok? Y aquí estamos hablando, no, porque así como las hormonas no son perillas sueltas, una dieta jamás va a funcionar, no es una tecla ahí que yo voy a tocar y que entonces, por supuesto que ustedes van a encontrar mujeres en ovario poliquístico, las dietas hipocalóricas y las dietas, todo eso hicieron que mejorara el peso y que esto mejoró estos indicadores, pero bueno, ¿cuánto tiempo va a durar nuestra paciente con síndrome ovario poliquístico con una dieta de 800 calorías? ¿Cuánto tiempo? Sí, el estudio lo monitoreó por 12 meses, pero 800 calorías, y sí, mejoró. Y esto es toda la vida fértil, toda la etapa fértil. Entonces, realmente el manejo es en estilos de vida, ¿verdad? Incrementar la actividad física, el movimiento, de una manera no que sea lo más efectivo, vamos a, ¿verdad? El ejercicio cardiovascular, que lo haga todos los días, no, sino lo que pueda mantener en todo lo que le queda de la vida fértil, ¿verdad? El manejo del estrés, el sueño disminuye la insulinoresistencia. Si ustedes estudian a las enfermeras que son pioneras en lo que es salud femenina, muchas de ellas dicen la mejor terapia es dormir bien, es el sueño. ¿Ok? Recuerden que para dormir bien también necesitamos melatonina y la melatonina viene del triptófano que está en cereales integrales, en frutas, en algunos alimentos como el plátano, etcétera, ¿verdad? Entonces vean cómo se va intercalando la nutrición por todo. La manera afectiva en que las personas se relacionan con los demás, en que las personas pertenecen a una sociedad, la salud mental, la dieta, muchas veces basada en plantas, es la que se promueve en lifestyle medicine, pero basado en plantas no quiere decir todo el mundo vegano. Basado en plantas quiere decir que en su plato hayan vegetales, aceites vegetales, leguminosas, todo esto que yo siempre he dicho que viene de la tierra y que en su manera más natural es bastante saludable. Y evitar conductas riesgosas como el alcohol y el cigarro, que al fin y al cabo son, al menos el tabaco, es el factor de riesgo cardiovascular el mayor, ¿verdad? O sea, si usted quiere saber si tiene riesgo cardiovascular, si fuma, ese es como, ¿verdad? Como
cuando empezó el COVID, ¿verdad? Que era lo que se promovía. Así, este es un excelente momento para cesar el hábito del tabaco, también en la mujer y salud cardiovascular. Ahora, problemas comunes, pero no normales, o sea, comunes nos pasan a muchas mujeres y era lo que les decía de esta deuda que tiene la sociedad científica con la mujer. Porque muchas veces el dolor, siendo una dismenorrea primaria, los dolores menstruales, que muchas veces puede pasar por deficiencia de omega 3, hay más procesos inflamatorios, por deficiencia de magnesio, hay más contracciones dolorosas en la parte premenstrual o menstruación, por deficiencia de hierro, hay sangrados muy abundantes y si hay una retroversión uterina o algún problema anatómico puede doler más y ser también incómodo, o la dismenorrea, que es el dolor secundario normalmente producido por endometriosis. Está aquí en rojo porque es el que vamos a tratar porque tiene repercusiones a nivel cardiovasculares, que ahora lo vamos a ver, que es el síndrome ovario poliquístico, síndrome premenstrual, ¿verdad? Que es estos cambios. Hay cambios normales por los picos hormonales que hay en la mujer antes de la menstruación, ¿ok? Cambios en la manera en que comemos, en la manera que nos va a apetecer ejercitarnos, en todo. Pero cuando esto empieza a repercutir en mi estilo de vida, se llama síndrome premenstrual, tiene una causa y nos está diciendo que algo en nuestro ciclo no estuvo bien. Pueden ser las horas sueño, pueden ser el estrés que tuvimos, puede ser que comí mal durante el ciclo. De hecho, está también el trastorno disfórico menstrual, que tiene más que ver con la parte mental, ¿verdad? Que ya es cuando la persona, antes de o sea, tiene trastornos mentales muy fuertes y cíclicos. O sea, no es siempre, no es que la depresión está siempre, es que la depresión es muy fuerte una semana antes de la menstruación y durante la menstruación. Termina la menstruación y la mujer está como si nada, pero después vuelve a tener su problema o si hay una exacerbación de alguna patología también de tipo psiquiátrica en la mujer en esa etapa. Todo esto, nada va solo. Todo tiene que ir acompañado del estilo de vida saludable o la menorrea hipotalámica. Entonces, nos vamos a centrar en SOP porque aquí vamos a hablar de mujer y salud cardiovascular. También no es que tengo todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Ustedes saben que yo hablo mucho aquí, las entretengo bastante, pero este tema es lindísimo. El síndrome ovario poliquístico, mal llamado así porque no tiene mucho que ver con esos quistes en los ovarios, que normalmente es como, sí, ya me hicieron un ultrasonido y yo no tengo quistes. No, en la anamnesis hay que indagar más y hay que educar a nuestras pacientes sobre este síndrome, este síndrome. No es una patología, es un síndrome como tal, que cuesta mucho, ha costado históricamente tener un consenso sobre qué es el síndrome. Y ahora vamos a ver que hay muchos tipos, muchas maneras de diagnosticarlos, pero está del 5 al 10% de las mujeres en esta etapa fértil y normalmente el 70% de los casos tienen implicaciones metabólicas, el 70% de los casos, pero el 100% de los casos tienen que manejar un consumo de grasas diferente y un consumo de carga glicémica diferente, porque los picos de insulina, como la insulina es una hormona que no va a viajar sola y que tiene implicación en otras hormonas, aunque no haya sobrepeso y aunque no haya un examen bioquímico de que hay resistencia a la insulina, la carga glicémica de los alimentos hay que cuidarla y ponerle mucha atención en la mujer con síndrome ovario poliquístico. ¿Cómo bajamos esa carga glicémica? No necesariamente quitando carbohidratos o restringiendo carbohidratos, sino escogiendo carbohidratos de calidad y bajando la carga glicémica con ácidos grasos esenciales, saludables, alimentos fuentes de omega 3 para mejorar el control hormonal y la inflamación, y además alimentos fuentes de proteína y fibra, ¿ok? El diagnóstico es súper heterogéneo. Vean aquí, por ejemplo, esto está aquí gracias a Laura, que es una estudiante que está haciendo su protocolo en síndrome ovario poliquístico, y ella puso, digamos, los diferentes acuerdos, consensos que hay, ¿verdad? Y todo, o sea, cuesta mucho ponerse de acuerdo, perdón, en qué es síndrome de ovario poliquístico y cómo lo vamos a diagnosticar. Es una ventana de posibilidades. Si aquí somos la mayoría nutricionistas, ¿qué podemos hacer nosotros
con la mujer con síndrome de ovario poliquístico que llega a nuestra consulta. Lo primero es entender y ayudarla, trabajar interdisciplinariamente con el médico, con el endocrino, ginecólogo endocrino que la esté tratando, para establecer cuál es su tipo de síndrome de ovario poliquístico. Una vez que yo sepa el tipo, por eso no puede haber un protocolo A, B, C y D, porque no hay dos síndromes de ovario poliquístico iguales, no hay. ¿Ok? Yo puedo tener resistencia a la insulina, que se ve en signos clínicos, o puedo no tenerla, o puedo tener una muy fuerte que se ve en un examen bioquímico y no puedo tener, por ejemplo, alguna sintomatología de hiperandrogenismo. ¿No? Puedo tener anovulación o puedo tener ciclos simplemente disparejos, por decirlo así, ¿ok? El síndrome es mal llamado poliquístico, como les dije, ya que su diagnóstico es independiente de la presencia de quistes en los ovarios. Entonces, cuando ustedes preguntan en la anamnesis, ¿usted tiene síndrome de ovario poliquístico? No, a mí me hicieron ultrasonido y no tenía quistes. No se queden ahí, hay que indagar un poquito más. Se manifiesta a través de una serie de síntomas relacionados con el hiperandrogenismo clínico y o bioquímico, porque puede ser que una mujer tenga el acné típico de ovario poliquístico, tenga por aquí vellitos, tenga aumento de la circunferencia elevado de cintura, o sea que son síntomas que yo veo ahí de hiperandrogenismo, pero yo no lo tenga en el examen bioquímico, o al revés, ¿ok? Puede haber disfunción ovárica que refleja cambios en el ciclo menstrual. Entonces, si nosotros no enseñamos a nuestras pacientes a conocer su ciclo menstrual, ¿cómo vamos a saber nosotros que puede tener algún cambio en el ciclo menstrual? O si nosotros no tenemos herramientas si no conocemos a veces ni el nuestro, y así era yo. O sea, aquí yo no vengo a hacer como de soberbia y decir, no, yo no conocía nada del ciclo menstrual. Tuve un embarazo, un aborto, me casé, me divorcié y yo no conocía nada de mi ciclo menstrual que no fuera cuáles son sus días fértiles. O sea, lo básico que uno conoce. Los tipos de síndrome de ovario poliquístico más, o sea, como más típicos, ¿verdad? Están la que tiene implicación del metabolismo de los carbohidratos, que aquí muchas veces la gente piensa, ok, tengo un problema hormonal y esto me eleva la insulina. Pero también recuerden que el hiperinsulinismo, aumento de la insulina en la sangre, con o sin resistencia, hay un aumento de la insulina en la sangre. Ese aumento de insulina a nivel de ovarios, incluso se ha visto que a nivel adrenal, puede estimular la producción de andrógenos en nuestros ovarios. El inflamatorio, que hay aquí, ¿verdad? Normalmente no se ven quistes, ¿verdad? Yo tengo disfunciones en mi ciclo sexual, mi ciclo menstrual, perdón, y tengo resistencia a la insulina, puedo ver algún tipo de síntoma de hiperandrogenismo. El inflamatorio, recuerden que inflamatorio, marcadores inflamatorios, proteína C reactiva y homocisteína, ¿verdad? Normalmente en este sí se observa en un ultrasonido muchos quistes. En síndrome ovario poliquístico, la prueba de resistencia a la insulina o un OMA o una insulina en ayunas o una insulina postprandial y el ultrasonido son exámenes complementarios pero no diagnósticos, ¿ok? En este inflamatorio normalmente hay hiperandrogenismo, suele ocurrir una amenorrea y a veces comúnmente están ligados con problemas también en la tiroides, con hipotiroidismo. Si nos salimos de esto que es lo más común o lo que más ha estudiado, está también el tipo de síndrome ovario poliquístico de tipo adrenal, donde la DHEA está alterada en un examen bioquímico y lo que se conoce más es que el factor que más afecta este síndrome ovario poliquístico es el estrés. Para eso hay tratamiento endocrinológico, ¿verdad? Porque son a veces mujeres que las tengo a veces como muy estresadas porque es como no menstruo y ya hago todo esto y hago la dieta y hago todo esto. Y tanto el inflamatorio como el adrenal, la dieta antiinflamatoria, que ahora la vamos a ver, es muy importante. Está en estudio el tipo de un síndrome ovario poliquístico transitorio, o sea, no va a estar toda la etapa fértil de nuestras vidas, sino que es transitorio, que es post pastillas anticonceptivas.
Ahí podemos saber aumentos de la testosterona en el examen de sangre, vello, acné, prolactina elevado. ¿Y por qué? Si aquí es salud cardiovascular y mujer, nos vamos a enfocar en SOP, porque es que vean la sintomatología de SOP. Hay insulinoresistencia, hay más riesgo cardiovascular. Hay inflamación sistémica, hay más riesgo cardiovascular. Hay hiperandrogenismo, nos puede provocar trastornos en el colesterol, incluso la dislipidemia. Hay posible hipertensión arterial. Recuerden que la resistencia a la insulina, ese hiperinsulinismo en sangre puede repercutir en una hipertensión, ¿verdad? Arterial. Entonces, díganme ustedes si el síndrome ovario poliquístico hay que esperar a que la mujer tenga la menopausia para hacer prevención en salud cardiovascular. O que tenga que tener un embarazo y ese embarazo tener una diabetes gestacional por su resistencia a la insulina y entonces ya decir, bueno, está en riesgo y de diabetes. Recordemos que la diabetes ya es una enfermedad cardiovascular. No es riesgo cardiovascular, ya es una enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa si yo no controlo en la etapa fértil, ¿verdad? Del SOP. Podemos tener agrandamiento ovárico, hiperandrogenismo e hirsutismo, ¿verdad? Que van a ser incómodos para la mujer, le va a quitar calidad de vida, acné y alopecia, irregularidades menstruales, cáncer endometrial, que vimos que la mujer sí tiene como muy fijo esto de que, bueno, es que hay cáncer que son típicos de la mujer, entonces me cuido más. Pero ojo, complicaciones metabólicas, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, disfunción de las células beta y la proteína C reactiva, se elevan marcadores inflamatorios. El primero es aumento de la circunferencia de cintura, que recordemos que siempre nos va a estar marcando aumento de la grasa visceral y que el adipocito visceral no hace hiperplasia, sino que hace hipertrofia y es proinflamatorio. En el síndrome ovario poliquístico, por eso les digo, no pueden haber protocolos, podrían haber algunas guías, pero no puede ser, enséñeme a hacer A más B y entonces yo tengo C más D. No. Una buena anamnesis de la mujer, identificar cuál es el tipo de síndrome ovario poliquístico, cuál es el problema ahí y de acuerdo a ese problema, con la nutrición, buscamos la reducción de la resistencia a la insulina, que no solo va a ser una dieta, porque para disminuir resistencia a la insulina necesito hacer ejercicio, necesito dormir bien. Reducción de la inflamación metabólica, que no es una dieta antiinflamatoria, erróneamente se cree que es elimine gluten y elimine lácteos. Eso depende de la persona, ¿verdad? Pero si la persona no tiene ningún problema autoinmune, si la persona no está presentando inflamación, o problemas por celiaquía, no, ¿por qué los vamos a quitar? ¿Verdad? O sea, puede ser transitoriamente, no sé. Eso es cada caso por separado. La inflamación metabólica, el problema más grande son los ácidos grasos, el tipo de ácidos grasos que estamos produciendo. Ahora lo vamos a ver. Y la salud intestinal. Vean, los estrógenos, hay dos cosas en la microbiota que hace el intestino. Para tener un control hormonal adecuado, nosotros tenemos que cuidar esta triada: tiroides, hígado, intestino. Tiroides, hígado, intestino. ¿Ok? Si la tiroides, hígado, intestino están funcionando de manera adecuada, la mujer normalmente tiene un ambiente hormonal más asertivo. En el intestino participa en la metabolización y eliminación de los estrógenos. La metabolización es en el hígado, pero la eliminación de esos metabolitos, ¿verdad? La puede hacer el intestino o la puede hacer también por la orina. Pero es muy importante, de hecho está el estroboloma, que son bacterias en el intestino que genéticamente están codificadas para hacer esta función: eliminar el exceso de estrógenos en nuestro cuerpo. Y además, en el intestino y la microbiota participan reacciones que nos van a mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, por ahí tenemos estas tres aristas. Vamos a hablar aquí, ya que el patrocinador de esta noche también es Aceites Capullos, de la dieta antiinflamatoria, porque tiene muchísimo que ver con el tipo de ácido graso
que nosotros estamos consumiendo. Una dieta antiinflamatoria va a o sea, si yo quiero disminuir antiinflamación, lo primero que yo tengo que hacer es tener componentes antiinflamatorios en mi cuerpo y también antioxidantes. Entonces vamos a aumentar las frutas, los vegetales para aumentar el consumo de esos antioxidantes. Además, si a todo esto tengo una hipercolesterolemia, ¿verdad? Producida por el hipotiroidismo o producida por la resistencia a la insulina, que también es una vía metabólica que puede haber. Bueno, tengo que tener antioxidantes en la sangre. Disminución del alcohol. Recuerden la triada: tiroides, hígado, intestino. ¿Quieren tener un hígado no tan ocupado en el alcohol, sino ocupado en metabolizar estrógenos, en ayudarnos a la eliminación de algunos compuestos? Mantengamos disminución de alcohol. Disminución de carnes procesadas, ya que tienen componentes que son proinflamatorios o prooxidantes. Disminución de los azúcares simples, que además recuerden que el aumento de azúcares simples puede aumentar la insulinoresistencia y también puede dañar la microbiota. Pero sobre todo los ácidos grasos omega 3, en este caso el DHA y el EPA específicamente. ¿Qué nos dice la literatura? Podemos estudiar a Grassi, que es una de las grandes investigadoras estadounidenses del síndrome ovario poliquístico, que además tiene una guía de síndrome ovario poliquístico, donde ella documenta, ¿verdad? Por un metaanálisis que hace, que la ingesta mínima de 120 miligramos al día del ácido pantenoico y 480 del hexantenoico. Siempre esto para mí es como decir un trabalenguas, pero bueno, el DHA y el EPA. Y la vitamina D. O sea, omega 3 y vitamina D son los grandes protagonistas cuando el síndrome ovario poliquístico es de tipo inflamatorio. ¿Ok? Estas personas normalmente no tendrían que tener exceso de peso, ¿ok? O obesidad. Normalmente cuando hay resistencia a la insulina hay un exceso de peso, pero estas personas no necesariamente. Recuerden que la obesidad de tipo visceral va a producir inflamación sistémica. Entonces, por ahí tenemos que tenerlo. Ahora, recuerden que los ácidos grasos omega 3 compiten con el ácido araquidónico, que es el omega 6, por las prostaglandinas y leucotrinas. Y que estos ácidos grasos omega 3 van a modular el metabolismo de las prostaglandinas. ¿Ok? Ahí hay una disminución de inflamación sistémica también. Vamos a disminuir los triglicéridos, disminuir el colesterol y esta sustancia, este omega 3, ¿verdad? Estos tipos de ácido graso del DHA y el EPA tienen propiedades antitrombóticas y antiinflamatorias. Y de ahí ya lo vamos a mujer menopáusica cuando disminuye los estrógenos en sangre y a mujer con síndrome ovario poliquístico de tipo inflamatorio. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Modular los tipos, digamos. Recuerden que el adipocito visceral, ¿verdad? Si yo lo quiero trabajar, yo disminuyo la grasa saturada. Pero si yo quiero disminuir también la inflamación, yo trato de disminuir los PUFAs o los omega 6 y aumentar los omega 3 en síndrome ovario poliquístico. Ya en menopausia yo podría decir, bueno, podríamos buscar incluso un aceite de soya que pueda traer fortificado un ácido graso omega 3, ¿ok? Que ahora al final ustedes van a ver que sí existe. La suplementación en SOP, digamos, para la resistencia a la insulina, se suele, o sea, vamos a ver, esto es como una, primero es alimentación, estilo de vida, dormir bien, o sea, todo. Después, cuando la sintomatología no mejora por esto y además en un estudio dietoterapéutico de esa persona vemos que no está alcanzando los requerimientos, por ejemplo, de magnesio, podemos suplementar. Incluso hay algunos suplementos farmacéuticos que pueden tener esta mezcla, magnesio, cromo, y vitaminas del complejo B que también ayudan a la energía y al control de alguna sintomatología de ovario poliquístico. Pero para resistencia a la insulina, magnesio y cromo dijimos que enzimas, cofactores, ¿verdad? Son súper importantes. Y la vitamina D.
El NAC, ¿verdad? Que es el N-acetilcisteína, es un suplemento que se utiliza para mujeres con síndrome de ovario poliquístico de tipo inflamatorio o adrenal. Y el inositol funciona como un mensajero, se utiliza para reducir la resistencia a la insulina. ¿Se puede utilizar con metformina? Sí. Hay estudios que nos dicen, incluso hay algunos casos de resultados en mujer que quiere quedar embarazada, que va a funcionar mejor el inositol que la metformina, pero esto lo decide obviamente el ginecólogo. Sin embargo, nosotros como nutricionistas sí tenemos que conocer, porque el inositol es un suplemento, no es un medicamento, ¿ok? Cuesta conseguirlo en Costa Rica no hay, pero uno puede guiar a los pacientes. En Amazon hay inositol, hay que buscar el que tiene relación 41, que valen $20, y hay de muy buena calidad otros que valen $73, ¿verdad? Entonces, también hay que uno ver, ¿verdad?, quién es la persona, si va a estar siempre suplementada o cómo ayudamos, o si usamos otra estrategia. La reducción de la inflamación metabólica, entonces ya vimos que lo que se utilizaría son los ácidos grasos, como el ácido, el DHA y el EPA. Y en la salud intestinal, las dos cepas de bacterias que se pueden suplementar en probióticos más utilizados es el Lactobacillus reuteri y el Lactobacillus gasseri. ¿Ok? Ok, yo sé, de fijo van a ver un montón, no he vuelto a ver el chat, pero ya vamos a responder. Hay alguien que me dijo, bueno, es que a mí ya se me desapareció el SOP. No, el SOP, o sea, se va cuando se va la etapa fértil, ¿verdad? Porque alguien me dice, es que yo tengo menopausia y SOP. Me dijo un día una paciente, y yo no sé, usted tiene menopausia, no tiene SOP, ¿verdad? Porque este es un trastorno de la mujer en etapa fértil, o sea, tiene que ver el ciclo menstrual, ¿ok? La menopausia todo el mundo lo ve como aquello triste, ¿verdad? Y más cuando Adriana nos dijo que la última etapa empieza con la menopausia y termina con la muerte. Bueno, chicos, es que sí, es así. O sea, todos tenemos que llegar a un final, que si va el curso natural de la vida sería el final de la etapa madura, es la muerte. Esto no quiere decir que cuando una mujer tiene menopausia va a empezar ese proceso de envejecimiento y de enfermedad, digamos, de persona adulta mayor, de una, ¿no? Recuerde que el tejido adiposo produce estrógenos, que hay otras células que pueden producir estrógenos. Vamos teniendo seguimos teniendo esa protección, y más o menos 10 años después de la menopausia es cuando empezamos a ver algunos trastornos. En la menopausia, la salud cardiovascular también tiene su tema. Aumenta la morbilidad y la mortalidad por enfermedad cardiovascular en la mujer menopáusica. Se ha demostrado que la disminución en el nivel de estrógenos actúa incrementando el riesgo de aterosclerosis y trombosis, al incidir en la aparición de cambios en el metabolismo lipídico y en algunos factores de coagulación y fibrólisis. Hay un aumento en la circunferencia de cintura, que esto es todas las señoras, ¿verdad?, que llegan a la consulta, es que después de la menopausia no me puedo quitar esta llantita de aquí, todo, bueno, es normal, ¿ok? No estamos destinados a tener una tragedia en la menopausia, pero también la falta de información, la falta de preparar estos procesos a veces nos hacen elevar más bien el estrés, la ansiedad, cuando la menopausia más bien es una etapa que me devuelve el mirar hacia adentro, el tener tiempo para mí y el dejar de estar dando tanto a los demás, que es algo que nos caracteriza a las mujeres. Estamos diseñadas biológicamente para esa milla extra que se da de adentro hacia afuera. Usted a una niña, usted le pregunta, ¿quiere jugar de esto? Y a ella le puede encantar jugar a patinar. Pero si la niña tiene sueño o tiene hambre, va a estar de chicha y no va a querer hasta que duerma y haga una siesta querer ir a patinar con usted. El ciclo menstrual
de la vida hace que una mujer le diga, sí, está bien, mientras hago esto y con sueño voy y patino con mi hijo y todo esto. La madurez o menopausia hormonalmente y explicado de una manera un poco más mística, volvemos a centrarnos en nosotras, ¿ok? Y ahí es cuando probablemente muchos vemos a la mamá que dice, no, ya yo no cocino, ¿verdad? Bueno, también tiene que ver las hormonas y tienen todo el derecho a hacerlo. Muchas personas aquí tienen terapia de reemplazo hormonal, pero lo ideal es, hay muchos estudios, bueno, eso se individualiza, yo no soy médico, pero también, sea como sea, siempre hay que mezclarlos con estilos de vida saludables. Muchas personas optan por no tener terapia de reemplazo hormonal y manejarlo en estilo de vida donde la nutrición entra. ¿Se acuerda que habíamos dicho que las guías europeas, ¿verdad? Y las guías americanas le debían un poco a la mujer y que no había tanta diferencia? Bueno, desde el se empieza a ver ciertos artículos, ¿verdad? Esta, la última guía, la del 2019, ¿verdad? De cardiología, y aquí sí viene muy explicado los cambios en el estilo de vida que puede hacer la mujer para prevenir un accidente cardiovascular y mejorar su salud. Tiene que ver, que ahora vamos a ver, el consumo de grasas que tienen que ver con el manejo del colesterol. Es normal que después de la disminución de estrógenos haya un aumento en la acumulación de colesterol total y LDL en la sangre, por eso es muy importante tener cuidado con qué tipo de grasas están consumiendo las mujeres, qué tipo de aceites están utilizando. Recordar siempre que el omega 3 va a tener un papel fundamental aquí. La presión arterial, la actividad física, algunos pacientes que utilizan algunos fármacos para diabetes tipo 2, aspirina, la dieta y el cesado del fumado, ¿verdad? O sea, van a ser cómo ese estilo de vida va a tener la medicina. Si hablamos de lípidos y menopausia, recordemos que los lípidos, ahora, digamos, el nuevo manejo de dietoterapia para muchas enfermedades, incluso para recomendaciones generales, nos dice que los macronutrientes nosotros los podemos variar un poco, ¿verdad? Uno puede tener una dieta vegana donde el 70% son carbohidratos y ustedes dirán, ¿el 70% es carbohidratos? Bueno, no lo digo yo, lo dice ADA, lo dice los consensos de UK, los consensos europeos, el consenso español. O sea, sí, podemos tener dietas con 70% de carbohidratos, sí podemos tener dietas con un poco más de prescripción de tu terapeuta de grasa, no solo el 30%, si disminuimos carbohidratos. Pero mujer menopáusica sí hay que hacer un análisis muy exhaustivo de los lípidos. Se recomienda limitar, por supuesto, la grasa saturada y minimizar el consumo de grasas trans y restringir el colesterol a menos de 200 miligramos por día en caso de que haya problemas de hipercolesterolemia. Es deseable incluir en la dieta pescados 2 o más veces por semana como fuentes de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, así como fuentes vegetales de este compuesto de ácido graso omega 3. Pueden haber nueces, pueden haber aceite de soya. Se recomienda que la grasa no sobrepase el 35% total de la energía por esta etapa. Es como cuando los carbohidratos, ¿verdad? Se recomiendan de una manera para diabetes. Esto no quiere decir que no hayan personas que no estén en etapa menopáusica o mujeres incluso que pueden tener el porcentaje del BED de las grasas un poquito más alto, ¿verdad? Y no ser perjudicial para la salud, ¿ok? Nunca, nunca el consumo de grasas debería ser menor del 20%, porque recuerden que ahí es donde las grasas es donde tenemos estos ácidos grasos esenciales. Asegurar el consumo de energía y de proteína adecuada. Recuerden que si yo tengo asegurado el consumo de energía, no sobreestimar ingesta ni desestimar ingesta. Ambos son malos, o sea, el exceso de alimentos, pero también la disminución drástica de alimentos, porque estoy en menopausia y hay que bajarle mucho las calorías, pueden ocasionar problemas metabólicos. Entonces, si yo aseguro la ingesta de por lo menos 30 kilocalorías por kilogramo de peso y aseguro el consumo de proteína, yo con los carbohidratos y grasas puedo jugar siempre y cuando el carbohidrato y la grasa sea el adecuado. Entonces, vamos a preferir
el carbohidrato de las frutas, de alimentos con más fibra, más naturales, por ejemplo, tubérculos que tienen potasio, que me va a ayudar a la salud cardiovascular, a que no aumente mi hipertensión, ¿verdad? El magnesio es súper importante para el control de la hipertensión también. Y las grasas, que vamos a preferir las grasas con estos ácidos grasos omega 3. Valorar la utilización de fitoestrógenos. Y aquí es por lo que les decía, yo no puedo darles el protocolo de síndrome menstrual, digamos, del síndrome menstrual y de menopausia. Es que es tan diferente. Si yo tengo una mujer que tiene problema de no metabolizar bien los estrógenos, presentar hiperestrogenia o aumento de estos metabolitos que no son positivos, que son producto de la metabolización de los estrógenos en el hígado, y que tiene problemas, yo le voy a aproximadamente del día 10 al día 16 del ciclo aumentar mucho el consumo de coles, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, porque le vamos a ayudar a disminuir, vamos a ayudarle al hígado a disminuir. Además, también le voy a dar los probióticos necesarios para que esa mujer pueda estar mejor. No le voy a dar soya o garbanzos, pero si es una mujer en etapa de menopausia, yo elimino ese brócoli, más bien estas cosas, porque yo necesito que haya un poquitito más de estrógenos en sangre y puedo, por ejemplo, utilizar ahí aceites el aceite de soya, podría ser, no, pero también la soya, o sea, alimentos fuentes de soya, fuentes de garbanzo, tratar de aumentar el consumo de esos fitoestrógenos, que son casos individuales, se valoran poco a poco la calidad de las grasas, aumentar el consumo de fibra. Recuerden que la microbiota, su expresión más linda es en la adolescencia. Ya en etapa posmenopáusica, la microbiota cambia con la edad. Entonces, debemos asegurar también el aporte de fibra y la disminución de grasas saturadas. Y trabajar todo el estilo de vida. Imagínese uno llegar a la menopausia y que le pongan la dieta número 87. No, o sea, ¿verdad? O sea, trabajar un estilo de vida saludable, donde el placer a la comida esté ahí en la punta de la pirámide y que busquemos un bienestar, no pesos que no tuvimos ni en el colegio. Y ya, por favor, si alguna de las que están aquí es joven y si es mi nutricionista en mi etapa posmenopáusica, la regaño. Por favor, no me den ninguna dieta. Recordemos, bueno, que existen, ¿verdad? Diferentes tipos de ácidos grasos que son esenciales, que nosotros los necesitamos, ¿verdad? Ya de aquí, creo que Paula o Hazel les va a hablar un poquitito más. Y para mí esto es súper importante. Si nosotros, bueno, aquí podemos ver dónde son fuentes alimentarias de los diferentes tipos de grasas. Están los que tienen el enlace del omega 3, omega 6 y omega 9. Ojo, dijimos que para SOP es aumentar omega 3 y tratar de disminuir los otros, o sea, que le gane el omega 3 a otros. Pero aquí ya puede ser que no sea SOP lo que estoy tratando, sino es la disminución del riesgo cardiovascular. Entonces yo lo que necesito más bien es disminuir grasa saturada y aumentar ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero yo? Bueno, de todo esto que puedo, estas acciones que puedo ir haciendo, depende de los tipos de ácidos grasos. Este me encanta. El ácido graso tipo omega 3, ¿verdad? El EPA y el DHA, que van a tener inhibición de la agregación plaquetaria por el tromboxano A2, modificación del perfil lipídico, me va a ayudar a colaborar a disminuir los triglicéridos, disminuir el LDL, ¿verdad? Y aumentar el HDL, que esto no todo lo hace. Muchas veces, si yo aumento el HDL, se me aumenta el LDL. Dieta keto. Aumenta el HDL, pero también me aumenta el LDL, ¿ok? Y nos ayuda a disminuir presión arterial y viscosidad sanguínea. Entonces, es el tipo de ácido graso que yo necesito mejorar. En SOP, ¿qué es lo que necesito con los ácidos grasos? Disminuir inflamación. ¿Ok? Yo no sé si ya me pasé de tiempo. 9 minutos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Sí, más bien vamos a tomarnos unos minutitos para contarte las consultas que tenemos en el chat.
De hecho, preguntan aquí que cuál es la recomendación de vitamina D al día para síndrome de ovario poliquístico, si es que la hay. Y unida como a esa pregunta, que sí recomendaría suplementar lo que es omega 3 y vitamina D para síndrome de ovario poliquístico. Ok, recordemos que el suplemento, si quiere voy a... Ok, recordemos que el suplemento va a ser, digamos, si yo suplemento vitamina D, porque la paciente, yo tengo la prueba bioquímica que la vitamina D no es la que yo necesito, porque yo no puedo suplementar vitamina D solo porque tiene SOP, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener una prueba. El suplemento en sí no hace nada. O sea, un suplemento aislado, digamos. Yo puedo decir, voy a tomar suplemento de magnesio para no tener un dolor menstrual. No me va a servir de nada. Yo tengo que trabajar todo el estilo de vida y el suplemento de magnesio me va a potenciar la disminución del dolor menstrual. Entonces, lo mismo pasa con la vitamina D. Recordemos que la vitamina D es una vitamina liposoluble. Es peligroso la acumulación de vitamina D en el cuerpo. Normalmente eso se individualiza. Hay suplementos, de hecho se llama, o sea, el nombre comercial es Omega D, no se vende en Costa Rica. La gente, hay, digamos, centros de nutrición, de suplementación para personas con ovario poliquístico y es un suplemento que tiene omega 3 y vitamina D. Pero yo lo que intentaría es intentar mejorar la dieta para que esa persona pueda tener un mejor consumo de ácidos grasos y que la persona también tenga fuentes de vitamina D y exposición solar. O sea, es como todo un pronóstico, ¿verdad? Ahora, las 1000 unidades internacionales de vitamina D normalmente es el suplemento que se utiliza, pero no hay como una relación específica. Eso se tiene que individualizar. Ok, perfecto. Y también comentan que, digamos, eso en relación a los suplementos que estamos hablando, que, ¿verdad? Si se suplementa con algún multivitamínico y le empieza a caer pesado, ¿cuál sería tu recomendación, digamos, en ese caso? Bueno, probablemente es porque usamos un multivitamínico, ¿verdad? Ok. Ujú. Entonces ahí normalmente los multivitamínicos sí caen muy mal. Entonces no nos vayamos a lo general, ¿verdad? Que es como a todo el mundo le mandamos el multivitamínico mujer de GNC, ¿verdad? Ajá. Hay algunos, entonces yo creo que ahí es como saber, ok, quiero que esta paciente consuma, o sea, ya lo probamos con la dieta, está durmiendo bien, está haciendo ejercicio y todo. Entonces, ok, quiero que esta persona consuma magnesio porque le ayudaría con esto y esto. O quiero que esta persona disminuya sí, aquí dice exactamente el del GNC. El de GNC para mí cae muy mal a veces entonces, bueno, pues sí, de todas las indicaciones, que sea con el desayuno, con el estómago lleno, que tal vez no sea Ujú. cápsula, sino una, pero sí tiene o sea, estamos cumpliendo la dosis de todo, pero es como llegar a niveles muy elevados. Yo lo que te recomiendo, Natalia, tal vez es que eh, trates de ver, digamos, buscar un proveedor de suplementación que pueda ser un poco más específico. De hecho, hay colegas que trabajan o que importan suplementos y también probarlo como con la alimentación. Digamos, a veces es que yo necesito unas vitaminas específicas. De hecho, hay multivitamínicos que tienen, digamos, el como para insulinoresistencia. Casamerc tiene un multivitamínico de estos, por ejemplo. Eh, yo creo que aquí es, dime qué quieres y te diré en qué te puedo ayudar. Perfecto. También mencionan, Adri, que si hay alguna relación del gluten con el síndrome de ovario poliquístico. Vamos a ver, recuerden las tres aristas de síndrome de ovario poliquístico: insulinoresistencia, inflamación y microbiota. Microbiota, o sea, si hay inflamación que no va a haber en todos los tipos por gluten y intestino, ahí sí. Pero digamos, la dieta antiinflamatoria no tiene nada que ver
con gluten y lácteos, que es lo que se crea. La inflamación de gluten y lácteos es por intestino, pero no es la inflamación metabólica de la que yo estoy hablando. La inflamación metabólica es el tipo de alimentos que yo consuma, disminuir los procesados, aumentar más los alimentos naturales, los que yo pueda, y prescripción de ácidos grasos. O sea, realmente ver cómo podemos aumentar ese consumo de omega 3 y vitamina D, pero no tiene nada que ver el gluten. Ahora, si es un síndrome ovario poliquístico con hipotiroidismo o con Hashimoto o con algo autoinmune, ahí se podría valorar, pero individualizar, pero no manden a quitarle a todo el mundo el gluten porque pobrecita las mujeres. Ok. Pregunta aquí Mónica, que dónde podríamos encontrar el L-Gaceri en farmacias. El L-Gaceri, sí, vamos a ver. Costa Rica, o sea, yo les vengo a hablar de un montón de cosas, pero la realidad es que Costa Rica tiene muy poca suplementación, ¿verdad? O sea, creo que importar un suplemento alimenticio en Costa Rica es como complicado. Entonces, nosotros en farmacia tenemos normalmente probióticos que van a mejorar salud gastrointestinal o después de una diarrea. No existe, digamos, ese en un compuesto de farmacia. Entonces, o lo podemos mandar a traer por Amazon, ¿verdad? O podemos mejorar nuestra microbiota con alimentación, estilo de vida, manejo del estrés, etcétera. Y aquí la última que preguntan, ¿cuál sería la recomendación puntual de omega 3 al día para síndrome de ovario poliquístico? Ok, si ustedes ven en la presentación, no, o sea, porque un suplemento de omega 3 normalmente tiene que ser más de 1 gramo, ¿verdad? Pero esto va a importar mucho. Recuerden que siempre intentarlo con alimentación. En la presentación, aquí yo les puse lo que dice la literatura de consumo. Son 720 miligramos de ácido a mí siempre se me olvida esa palabra, el EPA, y 480 de el DHA, ¿verdad? Que es un poquito, bueno, que Paula yo creo que ahora va a explicar, ¿verdad? Como Capullo Plus. Sí, no, la información que pusimos como al principio, igual está. Ajá, ok, ok, perfecto. Pero, por ejemplo, digamos, un síndrome ovario poliquístico que tenga el factor antiinflamatorio, entonces yo eliminaría los otros aceites. Podría ser que el consumo crudo pueda ser el de aceite de oliva, no hay ningún problema, pero el consumo cocinado se puede utilizar este tipo de aceite que es a base de soya y que tiene ácido, el DHA y el EPA. Entonces ahí lo podemos, ¿verdad? O sea, como sí, ahí este es el que digamos, por ahí alguien decía que el ghee, digamos, lo que es mantequilla clarificada. Entonces, la mantequilla no va a tener, digamos, los pufas, digamos, ¿verdad? Los ácidos grasos que si, es que depende de su estrategia. Si su estrategia es disminuir el ácido graso omega 6, ok, pero acuérdense que también hay que aumentar el omega 3. ¿Verdad? Porque yo puedo tener un poquito de omega 6 en mi alimentación, pero tener mucho omega 3 y tener el producto suplementado, que es esto lo que hacemos. Entonces, ahí, si yo uso, por ejemplo, mantequilla para cocinar, tengo que tomarlo en el cálculo como aumento, como grasa saturada. Entonces, tendría que disminuir algunos productos cárnicos, ¿verdad? Y ahí es donde hay que hacer un balance. Por eso, por ejemplo, a mí esto, vean que sería aceite de soya y 2 cucharadas van a llegarle, digamos, al 33% de lo que nosotros estaríamos necesitando, ¿verdad? Entonces, y es un aceite con el que yo puedo cocinar. Entonces, eso podría, o sea, me parece que es como una estrategia útil para este tipo de pacientes. Perfecto.
Creo que, bueno, sí, ¿qué opinas del consumo de ghee? Ya lo... Ahí también precio, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema que una mujer cocine con ghee, pero sí hay que contemplarlo como en el cálculo. La diferencia entre mantequilla y ghee es la parte láctea, ¿verdad? Al clarificarlo le quitamos Entonces, depende para qué lo queremos, ¿verdad? Claro, perfecto. Yo creo que ya estaríamos con las preguntas. Más bien, muchísimas gracias, Adri, por estar y compartir, como siempre, ¿verdad? Tus conocimientos. Quería anunciar también los ganadores de las rifas que teníamos de los maletines con aceite capullo. Y aquí me pasaron la información de los nombres. Deme un segundo, sería Joshua Torres y María Fernanda Zumbado. Ujú. Ambos, por favor, nos pueden mandar a info@mersalud.com los siguientes datos, que sería el nombre completo, la dirección física, el teléfono celular y el horario en que se pueden conectar. Entonces, muchas gracias a los ganadores y pues como siempre, volverle a agradecer a la doctora Adriana Herrero por compartir pues toda esta información y a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy a asistir a este webinar. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pues de parte de Aceite Capullo fue un honor haberles contado con su presencia y les recordamos que pueden seguir Aceite Capullo en las diferentes redes sociales y que pasen una excelente noche. Buenas noches. Buenas noches.